Buenos días, alumnos y padres de familia. Soy el psicólogo Marco Carrasco Harvey. Hoy día nos toca hablar sobre los tics psicológicos para manejar el estrés en este contexto de la pandemia del COVID-19. Este tema que vamos a trabajar hoy es el estrés que nos incluye a todos. Todos tenemos de alguna manera algún grado de estrés distinto al que veníamos teniendo en otros tiempos. Vamos a hablar qué es el estrés, cómo se manifiesta, qué cosas se pueden hacer y finalmente vamos a terminar con un ejercicio que lo pueden realizar en algún momento que sea necesario. De ahí que es muy importante anticiparse el estrés, priorizar las tareas y hacer ejercicios de relajación. ¿Qué es el estrés académico o el estrés frente a las tareas o el estrés laboral? Es una respuesta física y emocional nociva, es un estrés negativo. Sin embargo, el estrés no es totalmente negativo, también puede ayudarnos a crecer. El estrés también genera ideas y puntos de partida para potenciar nuestras habilidades. Es un mal necesario. No es solamente el estrés que me activa para poder funcionar, que me activa para poder dar respuestas a las exigencias, sino que es un estrés que ya me está empezando a desbordar. De ahí que las personas normalmente se guardan los problemas hasta que están demasiado cargados y explotan. ¿Y por qué me desborda este estrés? Porque aquí hay un desequilibrio entre la exigencia que me dan muchas veces las labores, las tareas, las altas responsabilidades y las capacidades que puedo tener en este momento o las necesidades o los recursos que tengo a disponibilidad para poder enfrentar estas exigencias. Este desequilibrio entre lo que me dicen hacer y lo que puedo hacer es lo que me puede generar mayores índices de estrés. Ahora tenemos un estrés mucho más profundo que se da en el agotamiento al cumplir alguna tarea o trabajo. Es por eso que es muy importante la prevención y tener los cuidados necesarios para no caer en este mal, como ponernos las dobles mascarillas, lavarnos las manos, cumplir con todas las medidas de bioseguridad y estar sintonizados con las cosas que sentimos y con las cosas que pensamos para no caer en este deterioro. Entonces, este agotamiento para cumplir alguna tarea en casa, en el colegio, en el trabajo, se va a producir como una respuesta a las presiones prolongadas ante estos factores estresantes, emocionales e interpersonales. Por ejemplo, un paciente que haya tenido COVID-19 va a decir, me agito, tengo miedo, me voy a morir, como síntomas del paciente post-COVID. Un alumno dirá, mi hermana me habla de mala manera, no le entiendo, y vienen los problemas de estrés. Un padre de familia expresará, mis hijos se paran peleando, ya no sé qué hacer. Ahora ha variado el tiempo de trabajo, probablemente la frecuencia. Entonces eso también nos genera mayor grado de estrés. Este agotamiento frente a las tareas o labores se le conoce también como burnout, que es un estado de agotamiento físico y emocional que implica una ausencia de la sensación de logro. ¿Qué quiere decir esto? Que hago mi trabajo, pero no siento que he hecho lo suficiente o no he conseguido lo que yo esperaba. En consecuencia, esto se hace una pérdida de habilidad personal, una pérdida de la autoestima. Por ejemplo, se dice, yo antes era bueno con los resultados, ahora lo estoy perdiendo. Se va perdiendo esa identidad de logro. Justo una alumna de tercera y secundaria me comentaba, yo antes era los primeros puestos en el colegio y ahora con esta pandemia siento como que tengo desgano, cansancio, agotamiento, pero sí me esfuerzo por cumplir, pero siento eso. Entonces, esa es una consecuencia también del estrés por agotamiento. Ahora, ¿cómo reacciona mi cuerpo frente a un estrés intenso? Donde vamos a ver algunos tipos de reacciones, ya sean físicas, emocionales, conductuales, cognitivas.
que pueden ser en tiempos de pandemia o en otros tiempos. Aquí tenemos 4 tipos de reacciones. Reacciones físicas, las emocionales, las cognitivas, las conductuales. Vamos a ir descubriendo cada una de ellas. Dentro de las reacciones emocionales, las personas que están expuestas a un estrés intenso pueden empezar a sentir algunos signos de ansiedad, pueden experimentar tristezas, pueden experimentar culpas, mal humor, miedos, frustraciones frente a la situación que están viviendo. Como les comentaba en el ejemplo anterior de esta alumna de tercera y secundaria, que decía que siempre están en los primeros puestos y sentía esos miedos, ¿no? De que no le salían bien las cosas. Dentro de las reacciones conductuales se evidencia una mayor hiperactividad en algunos comportamientos. Hay la desmotivación, como también los aislamientos, evitación a personas, a situaciones. Se puede observar llanto, una articulación del habla muy rápida dentro de estas reacciones conductuales cuando estamos bajo estrés. Una madre de familia me comentaba que su hija de primera y secundaria lloraba, ¿no? Se la pasaba llorando. ¿Y por qué? Porque en algunos momentos el wifi de su casa a veces se veía interrumpido. Entonces ella se sentía un poco impotente de no poder entender bien las clases o perder las clases. Dentro de las reacciones cognitivas puede haber aquí una dificultad en el pensamiento, contradicción en lo que estamos pensando, dificultades a nivel de la memoria. Podemos tener dificultades para concentrarnos en algo. Esto nos va a llevar a tener dificultad en la efectividad de la toma de decisiones. También se pueden tener imágenes inclusivas. Por ejemplo, estamos haciendo algo y recordamos algo que nos impactó y eso nos borra de nuestro recuerdo. Podemos desarrollar algún pensamiento obsesivo que no nos permite pasar a otro tipo de pensamiento y esto también nos está perjudicando. Dentro de nuestras reacciones físicas, puedo sufrir de insomnio, puedo tener dificultades gástricas, puedo tener alteraciones en la alimentación, falta de apetito, puedo tener algunas dolencias en la cabeza, algunas contracciones musculares. Vemos de qué forma el estrés por el que estoy sometido me afecta integralmente a mi persona, me afecta en las diversas áreas de mi vida. De ahí que es importante cuidar y estar atentos a estas características que yo pueda estar presentando en este momento. Ahora, hablando de los tiempos de COVID-19, tenemos otras reacciones que se dan en estos tiempos de pandemia. Miedo a enfermar y morir. El miedo a perder el sustento, no poder trabajar debido al aislamiento y a ser despedidos de su trabajo. Miedo a quedar socialmente excluidos, enviados a cuarentena por estar asociados con la enfermedad. Sentirse impotente al querer proteger a los seres queridos y miedo a perderlos debido al virus, como muchas veces ha pasado en algunos casos, no solamente aquí en el colegio, en todo el mundo. Miedo a estar separados de los seres queridos debido al régimen de la cuarentena. Miedo a realizar cuidados a personas que se encuentran infectados con sospecha de estarlo. Como estamos en esta situación de pandemia, hay algunas circunstancias que incrementan más el estrés. El desborde de la demanda asistencial. Gracias a Dios ya no hay tanta demanda asistencial ni hospitales colapsados. Se hablaba mucho de la tercera ola. Gracias a Dios no ha sido tan fuerte. Otra circunstancia es el trabajar bajo la presión del contexto de la pandemia. Cuando los padres tienen que ir a trabajar y la preocupación por cubrir todos los gastos del hogar, estar expuestos a riesgos de infección por COVID-19, el hecho de salir por tener que trabajar o hacer algunas compras, existe ese riesgo del contagio
que naturalmente va a provocar el estrés. Interactuar con usuarios con emociones negativas y o crisis, más conocido como las personas que viven esa actitud negativa y que contaminan a los demás. Entonces se recomienda evitar para no contaminarse. La incertidumbre por la suficiente disponibilidad de materiales de bioseguridad. Muchas veces cuando uno se va a alguna tienda, al ver que otros no cumplen con los protocolos, entonces siempre también está el riesgo y esa sensación de miedo, ¿no?, del contagio, que también va a traer como consecuencia que se incremente más el estrés. El autocuidado o los autocuidados, el autocuidado de nosotros mismos. Como vemos, el atender a las necesidades básicas, como la alimentación, el dormir, el aseo. Algunos padres de familia me llamaban diciéndome que alguno de sus hijos no se quería bañar. Muchas veces por el mismo miedo, la depresión, el agotamiento. Hay que crear cierta disciplina, darle ciertas normas y hablarle a los hijos de que el aseo forma parte también de la salud mental. Planificar de lo que se va a hacer nos va a ayudar a organizarnos mejor para no caer en este estrés, que muchas veces es consecuencia de no saber organizarnos, de no planificar, de no priorizar nuestras tareas. Mantener la comunicación con sus seres queridos. Todos tenemos un prójimo, un próximo que es el que está viviendo con nosotros. Mantener esa comunicación. Algunos casos, algunos padres me comentaban que algunos hijos se encerraban en los cuartos, ¿no?, o en los baños y se demoraban ahí 1 hora, 2 horas. Entonces yo les decía, no, ustedes no permitan, no hay que ser padres permisivos, porque si no eso les hace daño después a sus hijos, ni tampoco sobreprotectores. Comuníquese constantemente, el diálogo, invitar al diálogo, mantenerse actualizado en otros temas. Limite la exposición a los medios de comunicación, no cargarse con los noticieros, saber escoger qué programas podemos ver, que incluyan valores, que sean formativos. Sea consciente de sus emociones y sensaciones. Cuando estoy mal, compartirlo con un profesional de la salud. Aplique estrategias de regulación emocional, como por ejemplo la relajación, meditación, actividades físicas, la respiración. Y reconozca a las personas de su familia, ¿no?, los elogios que son importantes, ¿no? Den mucho valor a la familia. Ahora vamos a realizar este ejercicio que se llama los nudos. Este es un ejercicio que nos va a ayudar para aliviar tensiones físicas en nuestro cuerpo utilizando la imaginación. Para este ejercicio voy a pedir para las personas que estén conectadas se ubiquen en un lugar cómodo, se ubiquen en un lugar sin interrupciones. Si desean se pueden recostar o estar sentados cómodamente y ahí vamos a cerrar los ojos. Respiramos lentamente y vamos a concentrarnos en esa respiración. Nos concentramos en las inhalaciones. Vamos a concentrarnos en la profundidad de nuestra respiración. Vamos a concentrarnos en la profundidad de nuestra respiración. Inspiro, expiro, me tomo mi tiempo.
Ahora vamos a ubicar algunos puntos en el cuerpo que pueden estar en tensión. Puede ser mi cuello, mis hombros, puede ser mi estómago. Voy a hacer un recorrido por mi cuerpo para poder ubicar cuáles son esos puntos donde puedan estar la tensión. Son como nudos musculares que están ahí y molestan. Son nudos que tienen mucha fuerza, están muy duros. Si he podido ubicar cuáles son esos puntos de tensión, voy a concentrarme en uno de ellos. Respiro, expiro e imaginariamente voy a poner mi mano en ese punto de tensión que he elegido. Mi mano puede estar tibia, puede estar fría, como ustedes lo deseen. Y cuando yo pongo mi mano en ese punto de tensión, voy a sentir cómo ese nudo empieza a aflojarse. Una vez más, inspiro, expiro, respiro profundamente. Ahora voy a soltar y agarro ese nudo y empiezo a soltar. Saco esa soga que lo está amarrando, la libero. Sigo respirando. Ahora voy a darme un masaje en esa parte en la que yo he desatado ese nudo. Y cuando me doy ese masaje voy a sentir lo agradable que es que esa parte esté liberada. Respiro. Si yo he encontrado otros puntos de tensión de mi cuerpo, vamos a ir a un siguiente punto de tensión. Vamos a poner otra vez la mano. Respiramos. Aflojamos ese nudo. Ahora lo desatamos y sacamos esa soga que nos está presionando. Respiramos. Y ahora que ese nudo que está suelto, me doy un masaje en esa parte que he soltado, que he liberado ese músculo. Si tengo algún otro punto de tensión, voy a hacer el mismo procedimiento, hacer con mi mano ese punto de tensión. Cuando aflojo ese nudo, se pone más suave. Respiro, desato el nudo, respiro. Y ahora que ese nudo que está suelto, me doy un masaje a esa parte que he soltado, que he liberado ese músculo. Si tengo algún otro punto de tensión, voy a hacer el mismo procedimiento, hacer con mi mano ese punto de tensión. Cuando aflojo ese nudo, se pone más suave. Respiro, desato el nudo, respiro, desato el nudo, respiro y doy un masaje. Ahora que nuestros nudos han sido desatados, vamos a respirar para que la energía, la circulación, vayan por estos lugares que están ya en estado de relajación. Respiro. Respiro profundamente y puedo mover mis hombros, mover mi cuello. Muevo la cabeza para asegurarme de que estos músculos y todos los músculos ya fueron liberados y ya están relajados. Respiro una vez más y lentamente pueden abrir sus ojos. Muy bien, este es un ejercicio que lo podemos hacer en cualquier momento y en cualquier lugar. Esto nos sirve para que tengamos alguna contracción muscular. No se necesita mucho espacio, pero sí podemos estar acompañados con una música que nos ayude a relajarnos. Y es necesario tener los ojos cerrados para concentrarnos y evitar distracciones visuales. De esta forma vamos a calmarnos del estrés que estuviéramos teniendo. Estimados alumnos y padres de familia,
Eso sería todo por hoy y nos estaremos viendo hasta el próximo encuentro. Muchas gracias.